Bueno, yo me olvidé de pedir también por la internet, pero que Dios nos ayude con esto también para que la internet de todos funcione bien. Si alguien no comprende alguna parte de mi español, que alguien me pare ahí y me diga cuál es el correcto, porque capaz que não me compreenda. Hoje vamos a continuar a segunda parte de Daniel 7, ¿no? La semana pasada, el jueves, empezamos con Daniel 7 y hablamos más de los animales, de los 1260 y hicimos ahí un paralelo de las líneas de la contrafacción, ¿no? De los 3 tiempos y medio con la de Jesús. Y ahí hablamos más de los temas más básicos, capaz de Daniel 7. Y hoy vamos a hablar, capaz que una parte que no sé si todos sepan o si hay algunas divergencias en eso. Yo voy a dar algunas ideas que yo tengo, que capaz que si alguien tiene otra, yo no estoy cerrada en nada. Si alguien tiene otra idea, podemos charlar sobre eso. Creo que Adrián empezó a hablar un poco de ese tema la semana pasada y yo dije, no, espere para hoy. Y bueno, vamos a empezar por ahí entonces. No leímos en la semana pasada sobre el 9 en adelante mucho. Yo quiero empezar y yo quiero pedir que alguien lea Daniel 7, versículo 11 y 12, por favor. Alguien que pueda leer, por favor. Leo Mayeli. Gracias. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Gracias. Bueno, mirando así superficialmente, lo que vemos es que en el versículo 11 está diciendo cómo se va a morir el cuerno pequeño, ¿no? Que hablamos más o menos sobre él cuando hablamos sobre los 1260 en la semana pasada, que es el cuerno que está en el cuarto animal, la bestia. Y después en el 12 está hablando sobre los otros 3 animales, ¿no? El león, el oso y el leopardo. Y leyendo así por arriba, parece que los 3 están todavía viviendo mismo después de la muerte del cuerno pequeño. Como que el cuerno pequeño muere y las 3 están viviendo juntas después de eso. Y si alguien piensa en alguna fecha que pase el 11, ¿no? La muerte del cuerno pequeño, capaz que alguien puede me decir que es 1798 o la segunda venida. Y, o las dos fechas, ¿no? Porque sabemos que la herida muerta, la herida es el cuerno, el papado va a resurgir. Entonces, capaz que muera 2 veces, pero no hace sentido que sea cualquier una de esas 2 fechas, porque no vemos estos 3 animales, ¿no? El león, el oso, el leopardo, o los reinos que ellos significan, ¿no? En Persia, Grecia y Babilonia, después de 1798, o la segunda venida, o cualquier fecha que queramos poner ahí. No vemos esos 3 poderes juntos después de la muerte del cuerno pequeño. No sé si me explico. ¿Sí? No sé si alguien capaz no. Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa interpretación de que el cuerno pequeño muere y después que muere en alguna de cualquier fecha que sea, hay esos tres poderes existiendo, no hace sentido. Y el punto que yo quiero hacer en este estudio es porque en el 12 vimos que es dado dominio, así que se dice en español también, ¿no? Es dado dominio y es prolongada la vida. E quando vamos aos outros versículos também, eu me recordo que Solange, no estudo passado, perguntou sobre a ordem que foi dada ao animal. E sabemos que quando vamos, por exemplo, em o versículo 4, en el 4, por ejemplo, fue dado un corazón de hombre. Y después en el 5 sabemos que alguien dice para el urso que coma mucha carne. En el 6, en el final del 6, vemos que para el leopardo fue dado dominio.
Así como el 12, personas están dando dominio y están decidiendo prolongar la vida de esos tres animales. Y yo quiero enfocar en quién son esas personas y qué es eso que está pasando y cuándo eso está pasando. Y ya vimos ahí, desde ahora, que capaz que fechas capaz que queremos pôr para eso no hace mucho sentido, porque no vemos estos tres poderes viviendo coexistente después, o sea, en cualquier fecha que queremos poner ahí. Bueno, entonces, ¿quién son esas personas? O no sé, ¿qué es que está dando poder? ¿Lo que son? ¿Alguien que pueda me leer Daniel 7:9, por favor? Yo leo. Dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Gracias. Si yo en algún momento diga trueno sin querer decir, me corrijan, porque puede ser que salga trueno, pero yo quiero decir trono todo momento, no como acá dice trono. Y trono, bueno, la idea de trono quiere decir que son personas que están reinando, ¿no? Junto con el anciano de días. Está tronos en el plural, entonces hay más de una persona junto con el anciano de días. Y trono, la idea de rey, de poder, que están tomando decisiones, ¿no? Y yo quiero sugerir que son esas las personas que están, por ejemplo, dando el corazón de hombre para el león, que están ordenando para que el oso coma mucha carne y que da dominio al leopardo y que prolonga la vida de esos tres animales y que están tomando todas esas decisiones. Y eso está pasando mientras la historia ocurre, ¿no? Porque ahí está el león y bueno, entonces ahí ya lo hace con que haya un corazón de hombre. Después que pasa para el urso, ahí demanda que coma mucha carne. Entonces por eso para mí no hace sentido que también sea una fecha. Y sí, al decorrido de la historia, hay personas que están coordinando eso. No sé si me explico. Si alguien no comprende, capaz que me pregunte algo. Bueno, yo quiero mostrar en otros lugares de la Biblia, y mismo en Daniel, pero en otros lugares también, que hay ese concilio, ¿no? Esas personas que están tomando las decisiones. Daniel já sabia que existia essas pessoas, lo vê pela primeira vez acá, no capítulo 7, e sabemos que Daniel já sabia porque vamos a Daniel capítulo 4. Alguém que me leia 4:17. Mayeli, yo leo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Bueno, acá de nuevo está mostrando entonces esos poderes. Una cosa que hay, que nosotros hablamos mucho de metodología también, en el versículo 17, al principio podemos ver una repetición, ¿no? Yo voy a mostrar acá una tela mía para capaz ser más fácil de mostrar eso. Primero vemos la sentencia por decreto de los vigilantes, ¿no? En español se dice. Yo quiero mostrar que los vigilantes son igual que los santos y que decretos es igual que orden, así que está en español. En español está como sentencia y resolución. Ah, bueno. Ah, pero es lo mismo, no pasa nada. Bueno.
Y no sé, todos pueden ver eso en el propio versículo, que él está mostrando que no necesitamos subentender nada, que el propio versículo está mostrando que los dos son los mismos, ¿no? Que los vigilantes son igual que los santos. Y bueno, entonces ya habíamos hablado de estas personas que están en poder, que son vigilantes y ellos están dando orden, decreto. Entonces son personas que están decidiendo lo que va a pasar, ¿no? Dando órdenes y decretando cosas. Eso, antes que nada, es importante ver porque nos muestra cómo Dios tiene un mundo, gobierna un mundo de forma no dictatorial, como tiene otras personas le ayudando. Él tiene un mundo multilateral. Es como si fuese una ONU celestial, como que hay representantes de varios de otros lugares, pero ao mesmo tempo vemos que também há o anciano de dias, ¿no? Que vemos em Daniel 7:9. Entonces hay hierarquía, pero hay igualdad también. Hay personas que están hablando y que están decidiendo junto con Dios qué va a pasar en la tierra, ¿no? Ellos que estão decidindo aí todo em Daniel 7 que vai acontecer, que vai passar com o leão, que com o leopardo, que quando vai morrer a bestia e tudo. Eu quero agora sugerir outros lugares da Bíblia que podemos ver esses vigilantes também. Podemos, alguém que me leia Apocalipse 4:4, por favor. Leo, Esteban. Ah, bueno, daí. Vale. pues le toca a Esteban. Ah, bueno. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El 10 y el 11 también, por favor. 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Gracias. Eu vou continuar em Apocalipse, que a parte que já está aí. 5:14 também, Apocalipse 5:14, por favor. Bueno, los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, entonces ahí estamos viendo la jerarquía, ¿no? Que yo había hablado, y los ancianos, y vimos que había, ¿no? A ver, yo voy a dibujar acá de nuevo. El anciano de días y los tronos en volta ahí. Bueno, solo para que imaginemos más o menos que estaba viendo como un julgamento y que ellos se reúnen para decidir. Todo el capítulo de Apocalipse 4 y 5 está hablando bastante sobre eso, los tronos. Y que más, en otra historia que también podemos ver personas se reuniendo y decidiendo qué va a pasar con la historia de un hombre. Alguien que pense en alguna historia de la Biblia también. Job, Sí, Sí, exactamente. Alguien que me lea, Edu, ¿se puede me leer Job 2:1, por favor? un segundito. Dale, sin problema. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Sí, así es. Entonces, y sabemos, ¿no? La historia de Job que pasa. Entonces, la historia de Job no solamente muestra que hay estos poderes, pero también muestra que Dios escucha las decisiones que son pasadas ahí y las cosas pasan que son decididas ahí. Edu, ¿quieres hablar algo? Que tu micrófono está ahí, capaz que puedes decir si quieres. Sí. Dale. En el Salmo 89 también se ve lo siguiente, ¿no?
santos y vigilantes, porque dice en el versículo en el versículo 5 podría ser. 7 y 8 también creo. 7 y 8 también, sí. Dale, poder leer, por favor. Sí. Sí, cómo no. Creo que 5 a 5 7. dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, ¿no? Ujú. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Pregunta. Y el 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, ¿no? Y esto es Muy bueno. básicamente la visión que vos citaste, Mayeli, del trono de Dios, donde están todos alrededor de Dios, y es la congregación de los santos. Sería ese concilio celestial que vos también citaste en Job capítulo 2, ¿no? 1. Sí, muy bueno. Quiero hablar. Sí, por favor. En el Salmo 1 también dice que no entrarán los malos en la congregación de los santos. Me llama la atención en el 89 que hay un repetir y ampliar ahí. Sí, lo que nos Y que, o enseñaste el sea, otro día. entonces que en el 5 hay los cielos declaran, es porque yo estoy con la Biblia en inglés, acá no tengo en castellano, pero los cielos alaban las maravillas y la congregación de los santos la fidelidad. Entonces los cielos está paralelo o comparado con la congregación de los santos y la fidelidad con las maravillas. El 6, otra vez el cielo, ser comparado a quién, o sea, quién en el cielo y quién entre los hijos del poderoso. Entonces, me gusta esa estructura porque por la propia estructura uno sabe que esos santos tienen que estar en el cielo. Ya en el versículo 5 uno puede saber que los santos están en el cielo, si uno tiene confianza en repetir y ampliar. Pero después el texto deja explícito, en el 7, dice claramente que esos santos están alrededor de Dios. Entonces, o sea, tienen que estar en el cielo, que es donde Dios está. Entonces, ahora no tengo cómo hacer todo, cómo demostrar bien cómo está el repetir y ampliar, pero del 5 al Acá 7 ya hay varias estoy repeticiones. compartiendo la tela, creo que era eso, ¿no? Cielos Okay. santos. ¿Verdad? Ops, perdón. Eso es en el 5. Yo estaba hablando, pero no salió. Y hay más después. Cielos santos, y en el 6 hay otros, en el 7 hay otros. Claro, y el punto sería mostrar que los santos están en los cielos. Exato, porque si uno no ve repetir y ampliar, puede parecer que Dios va a mostrar la fidelidad de los santos en la tierra, que hay una congregación de los santos en la tierra. Porque el versículo anterior está hablando de un pacto hecho con David y todo eso. Entonces parece que son cosas de la tierra, pero a partir del 5 empieza a hablar del cielo. Claro. Muy bueno. ¿Alguien más quiere hablar algo? Bueno. Entonces, lo que estamos viendo en Job, lo que no solamente es que hay esa congregación que vimos en otros textos ahora también que leemos, es que ellos escuchan y pasan las cosas que son decididas ahí, ¿no? Después en Daniel 5, ¿no? Que la cronología que el 5 está después del 7 en Daniel, sabemos que Belsasar es sacado y que esa decisión va a pasar para Medo-Persia. E todo isso que eu estou tentando mostrar é que o que está passando em Daniel 7, em todo o espaço, em toda configuração da história da Terra, há esses vigilantes que estão em uma reunião e tomando essas decisões. ¿Queres falar algo? Não sei. Alguém aí que está com o microfone? Não? Capaz que não.
Bueno, yo quiero mostrar acá un texto de Elena de White, DTG 725.1. Yo tengo acá. Yo voy a mostrar mi tela, que ya lo tengo, el texto acá. No necesitan buscar. Acá. Alguien que, Carito, capaz que puede leer, por favor. O no sé, alguien que todavía no habló. Sí, yo puedo. Gracias. Leo. ¿Sí? Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar y el sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí estaban leyendo sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Y vimos ahí los vigilantes también en toda la parte de la historia. Bueno, volviendo a Daniel 7. ¿Alguien quiere hablar algo hasta, no sé, algo más? Hasta ahí, porque si no, continuamos. Bueno, lo que yo estoy intentando hacer es porque, por ejemplo, ahora quiero que alguien lea. Caro, ¿puedes leer Daniel 7:10, por favor? Sí. La otra Caro, ¿no? Eso. Daniel 7:10. Daniel 7:10. Un río de fuego salía de delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Gracias. Y eso, ¿no? Ya habíamos leído el 11 y el 12. Y ahora estamos en 10 y el 13 también. Capaz que Caro puede leer también el 13. Ajá. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes de los cielos había como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Gracias. Bueno, capaz que puede existir el argumento que eso, porque el 10 habla sobre abrir el libro y el 13 sobre recibir el reino, ¿no? Y capaz que haya argumentos que todo esto está pasando en 1844. Y bueno, lo que yo estoy intentando probar es que todo eso está pasando al decorrer de los tiempos. Yo no creo, yo no pienso que nada es una fecha específica. Y otra cosa que podemos pensar es que alguien, bueno, alguien que me lea el versículo 26, o 25 y 26, por favor. A ver, Esteban, capaz, que no habló nada todavía. Esteban quiere leer también. Bueno. La próxima. Leo. Acá está hablando de cuál va a ser la obra de forma pequeño, ¿no? O las características que tiene. Hablará palabras contra el Altísimo, una característica. A los santos del Altísimo quebrantará. 2. 3. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. 4. Serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Sí, el 26 también, por favor. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio,
para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gracias. Bueno, entonces, como yo estaba diciendo, es que a veces podemos leer y pensar que eso es 1844, ¿no? En el 10 habla sobre abrir un libro y acá está hablando sobre juicio. Y ahí a veces pensamos que es un juicio porque sabemos que en 1844 empieza el juicio de los santos, ¿no? El juicio investigativo. Pero lo que yo estoy intentando probar desde el principio es exactamente eso, que esos vigilantes están tomando decisiones a cada momento que pasa, que no puede ser en una fecha específica. Como, por ejemplo, yo pedí para que Adriana leese el 25 y el 26, porque el 25 está hablando del cuerno pequeño, como decía Adrián. Después el 26 está hablando del juicio del cuerno pequeño. Y la verdad creo que eso es lo que pasa mucho con ese capítulo, lo que Emma dijo en el capítulo en la semana pasada, es que a veces intentamos cambiar el foco de ese capítulo y el foco de ese capítulo es la bestia. El juicio que pasa acá es sobre la bestia, no sobre los santos. No hablo en ningún lugar sobre un juicio para los santos, que es lo que pasa en 1844. Lo que habla acá de los santos, por ejemplo, en el 18, que dice, pero los santos del Altísimo recibieron el reino. Yo estoy leyendo en portugués, por eso está. Entonces, lo que habla más acá sobre los santos está hablando sobre recibir el reino, no sobre un juicio sobre los santos. Lo juicio que hay acá es sobre la bestia. No sé si me explico. ¿Alguien quiere hablar algo sobre eso? Yo por ahí lo que pienso es que sí, el foco es la bestia, pero indirectamente un juicio contra la bestia es algo positivo para los santos. Sí, está bueno eso. Pero no sé si me explico, porque capaz que, no sé si alguien todavía lo cree que es 1844, todo eso, si alguien piensa capaz que pueda contrapor, yo estoy abierta a alguien que quiera decir el contrario de eso. Entonces sería como el versículo 26 dice, está habiendo el juramento, ¿no? Esos ancianos están juntos ahí decidiendo, el juicio será establecido. Y en el 11, que fue el primer capítulo que leímos, es cómo va a ser el veredicto final, se dice así. Bueno, la decisión final de cómo el cuerno pequeño va a morir. Veredicto Bueno, está bien, Mayeli. Veredicto está sí, bien. bueno. Entonces, por eso empezamos con el 11 y con el 12, para entender que, na verdad, lo que está diciendo ahí son las decisiones que va pasando mientras va pasando la historia. Y esos vigilantes están vigilando, ¿no? Como dice su propio nombre, lo que está pasando en la tierra y están decidiendo lo que va a pasar. Por eso leemos el 11 y el 12 primero. Y ellos decidieron cómo iba a morir la bestia y por qué los otros reinos todavía vivían más. Lo que yo comprendo del 12 es que como todavía, por ejemplo, Babilonia no estaba más en hegemonía y Medo-Persia ahora ya estaba, y todavía había un poquito del reino de Babilonia, pero no en su gran poder, como que no es que existieron los tres poderes juntos, pero yo comprendo más o menos como si todos esos tres poderes no se terminaron de hecho en una fecha específica, pero se van terminando a poco. Capaz que alguien tiene otra interpretación del 12. Bueno, ¿alguien quiere hablar específicamente algo más de Daniel 7? Porque yo quería hacer un aporte final sobre los vigilantes y salir y hablar sobre ello específicamente. Si alguien tiene algo a decir sobre Daniel 7, ¿alguien quiere hablar más? Hola Mayeli. Sí, por favor. Sí, más bien yo quería, no sé si puedes explicar un poco ese tema de que no tiene relación las bestias que tú dijiste, que no están juntas más adelante, que no hay un paralelo o algo así. Bueno, no, lo que yo estaba intentando decir es que en el 12, capaz que si vos querés leer el versículo 12, por favor.
de Daniel 7. Versículo 12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, pensamos, yo estoy diciendo sobre cómo aparentemente leyendo eso, parece que las tres bestias están vivas juntas en algún momento después del 11, que el 11 es la muerte del cuerno pequeño. Pero no hacía sentido las tres bestias existirem después de la muerte del cuerno pequeño. Lo que yo comprendo del versículo 12 que dice que los otros animales, o sea, los otros menos el cuarto, ¿no? El orso, el leopardo, el león. Entonces los tres animales todavía fue prolongada la vida, se dice así, ¿no? En España está así. Lo que yo comprendo de eso es que sus poderes todavía o sea, su reino todavía existía mismo cuando no estaba en su apogeo. Por ejemplo, Babilonia, que es el primer reino, después a Medo-Persia. Cuando Medo-Persia empieza su reino y está en su apogeo, todavía hay un poquito de Babilonia, digamos así, pero no en su mayor grandeza. Entonces, lo que yo creo que eso de prolongar la vida es como que todavía había un poco, capaz que alguien pueda explicar mejor o tenga otra idea. Pero eso que yo estaba intentando decir. Ok, gracias. ¿Alguien quiere hablar algo más de esa parte en Daniel 7? Lo que veo, Mayeli, también es que hay un juego de repeticiones a lo largo de todo el capítulo, donde te muestra las dos fases. Te muestra la actividad de la bestia o del cuerno y el juicio. Lo pueden ver en el versículo 9, en el versículo 11, en el 22 y en el 25. En esos cuatro ustedes van a ver que está la palabra hasta. Y la palabra hasta es como que te muestra inicio y fin, ¿no es cierto? En el 9 dice, estuve mirando hasta, y que ponen tronos. En el 11 te dice, miraba las palabras del cuerno pequeño hasta que lo mataron. En el 22 te dice que veía al cuerno hacer guerra hasta que el anciano presentó en juicio. Y en el 25 te dice que, que quebranta a los santos hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, yo pienso que lo que podemos hacer también es comparar esos versículos y ver la dinámica que tiene la actividad del cuerno pequeño con lo que los vigilantes terminan haciendo contra el cuerno pequeño. No sé si me explico. Es una dinámica que nosotros podemos ver tanto en 1798 como a lo largo de todas las veces en las cuales hubo un juicio contra la bestia. Porque ahí, por ejemplo, cuando la bestia es muerta, nosotros sabemos que, porque dice, es muerta y su cuerpo es destrozado. Entonces eso nos dice como que la bestia murió. Nosotros sabemos que la herida de muerte, si es una herida de muerte es porque tiene que morir la bestia, si no, no. Si no, no sería una herida de muerte. Entonces, pero a la vez sabemos que es una bestia que tiene que resucitar. Y la resurrección siempre se hace con otro cuerpo. Entonces, es como que esa dinámica la podemos ver acá en el capítulo 7. Eso también puede explicar por qué las otras bestias todavía permanecen con vida. Dale, muy bueno, muchas gracias. Bueno, lo que yo pensé en terminar ahora hablando más de los vigilantes, porque me pareció muy interesante ese tema. A ver, acá yo voy a compartir un texto de Elena. Eso, a ver, yo comparto y que alguien lea, por favor. Está en conflicto de los siglos. Alguien que pueda leer, por favor. Yo leo, Mike. Perdón. Hay un texto antes de ese, la verdad. Ese.
ese primero. Bueno, ok, empieza. El gran conflicto ha terminado. Ah, no, perdón. Agus. A ver, yo me estoy confundiendo con esa tecnología toda. No te preocupes. A ver, primero Puede pasar. es este primero, na verdad, de palabra vida de gran maestro, ese primero, por favor. Leo. En medio de las actividades y el trajín de nuestras grandes ciudades, en medio de las multitudes que atestan la vía pública y los centros de comercio, donde desde la mañana hasta la noche la gente obra como si los negocios, los deportes y los placeres constituyeran todo lo que hay en la vida, en esos lugares en que hay tan pocos que contemplan las realidades invisibles, aún allí el cielo tiene todavía vigilantes y santos. Hay agentes invisibles que observan cada palabra y cada acto de los seres humanos. En toda asamblea reunida con propósitos de comercio o placer, en toda reunión de culto, hay más oyentes de lo que pueden verse con los ojos mortales. A veces los seres celestiales descorren el velo que esconde el mundo invisible, a fin de que nuestros pensamientos se vuelvan de la prisa y la atención de la vida a considerar que hay testigos invisibles de todo lo que hacemos o decimos. Gracias. Bueno, entonces esto texto está hablando nuevamente, ¿no?, de los vigilantes y santos. Y acá acrescenta más que ellos están observando a nosotros también, ¿no? Cada palabra y cada acto también. Eso es interesante. No sé si alguien quiere decir algo sobre eso. Y para mí, eso, capaz si alguien, capaz que no concorde, pero en la historia final del mundo, el punto del final, en el final de la historia, es como si Dios na verdad esté en juzgamento, como que Dios está probando su amor a todo tiempo. Bueno, nosotros estamos ahí, recién leímos que ellos están observando a nosotros, pero creo que ellos están siendo observados también. El último capítulo de Gran Conflicto habla bastante sobre eso, sobre que na verdade en el final de todo, lo que todos van a estar diciendo es que Dios es amor, como que Dios va a probar en el final, eso es su objetivo final, que Dios es amor. Entonces, todo ese juicio, ese julgamento que está ocurriendo, na verdade también está observando a Dios. Entonces yo voy a poner acá el final de los capítulos de los textos de Gran Conflicto, era ese que yo estaba queriendo leer al principio. Acá está hablando un poco sobre cómo Satanás está poniendo a Dios como en prueba en toda esa historia, ese tiempo de historia del mundo. ¿Y alguien que pueda leer, por favor? Yo leo, Mayeli. Por favor. El propósito del gran rebelde consistió siempre en justificarse y en hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de la rebelión. A ese fin dedicó todo el poder de su gigantesca inteligencia. Obró deliberada y sistemáticamente y con éxito maravilloso para inducir a inmensas multitudes a que aceptaran su versión del gran conflicto que ha estado desarrollándose por tanto tiempo. Durante miles de años, este jefe de conspiraciones hizo pasar la mentira por verdad. Pero llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente, y puestos en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archienganador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Los discípulos de Cristo y los ángeles leales contemplan en toda su extensión las maquinaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Bueno, pues leer ese próximo es el último párrafo de Conflicto de los Siglos. Miri, ¿puedes terminar también, por favor? Sí. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan luz
vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Bueno, entonces lo que yo quería mostrar en estos dos capítulos, bueno, primero leemos acá, ¿no? Que nosotros estamos también siendo observados en PVRM, leemos eso. E acá agora eu estou tentando provar que ellos também, Satanás intenta poner poner o carácter de ellos como algo que não está bem em toda a história. E por isso leemos esse primeiro, mostrando que Satanás estuvo tentando comprovar algo isso do carácter de Deus. E ao final todo se termina com Deus mostrando que na verdade é amor. No, acá decía que ahora se vuelve objeto de discreción universal, todos están observando lo que va a pasar y al final para mostrar que Dios es amor. O sea, para mí todo eso de vigilantes no es só importante en Daniel 7, que muestra que esos vigilantes estaban coordenando todo lo que iba a pasar con los animales, pero también muestra con otras historias de la Biblia también, ¿no? Vimos en Job, vimos en Apocalipse. Y también está mirando nuestros actos y también de Dios, que al final de todo nosotros vamos a comprobar que en verdad Dios es amor. Bueno, no sé si alguien quiere acrescentar algo más. Edu, no sé si quieres hablar sobre ese tema. Eber me dijo que a vos le gusta mucho ese tema. Sí. Es muy lindo ver que en realidad el juicio siempre lo centramos en nosotros, y también pasa lo mismo cuando centramos la salvación en nosotros y no centrarla en Dios, ¿no? Cuando centramos el juicio en Dios, nos damos cuenta que realmente el que está siendo juzgado es Dios y no nosotros, ¿no? El universo observa cómo Dios juzga a todos, y entonces su gobierno ha sido cuestionado. Entonces es muy lindo ver en el Apocalipsis sobre todo cómo Él tiene, es Dios. Dios es soberano por excelencia porque es creador. Porque es creador, soberano significa no tener que darle, digamos, ninguna explicación a nadie. Sin embargo, aunque Él es soberano, se permite que sus criaturas juzguen su gobierno, ¿no? Me refiero a sus criaturas, ya sea los ángeles, el universo y los humanos, juzguen cómo es su accionar. Eso lo presenta a Dios con un carácter muy especial, ¿no? Como un Dios que permite que sus criaturas puedan ver todo su gobierno, y esos vigilantes están ahí justamente, es parte del concilio celestial, ¿no? Que están observando todas las cosas, pero no por los humanos en sí, sino para el universo entero, ¿no? Muy bueno, así es. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Porque si no, terminamos acá. Tenía 7.